Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes, todos los derechos a sus respectivos creadores. Capítulo 9. Planificación anticipada y asalto. Después de esa revelación, comencé a abstraerme en mi entrenamiento mágico, era principalmente magia rúnica. Con mi vieja túnica hice unas pulseras de runas de protección para Astrid y V tejidas en un intrincado diseño alimentado con mi magia. También creé 4 para mí, ajustables para que no se rompan cuando me transforme. Las runas estaban hechas de titanita que encontré, principalmente material básico para protección, salud, riqueza y supervivencia. Intenté hacer una runa de entrada, pero la titanita simplemente se convirtió en polvo y no debe ser capaz de sostener el poder mágico necesario. Usar mucho la magia me ayudó a deshacerme de la sensación incómoda que me traía y expandió mi núcleo, ahora era aproximadamente del tamaño de una cabeza humana, no estoy seguro si eso es bueno o malo, pero es una mejora, así que estaba feliz. De todos modos, me di cuenta de que necesitaba un maestro y el único que se me ocurrió en este momento fue Merlin, lo que significaría que tendría que ir a Inglaterra. Quizás el vidente tenía razón. Comenzará en Wessex. Pero Merlin aún no ha nacido y Hogwarts no ha sido fundado, él era un Slytherin después de todo, tal vez tenga que conocer a los fundadores. Pero faltan 50 años para eso y los originales se convertirán en vampiros al mismo tiempo. ¿Qué debo hacer? ¿Ir a Inglaterra y aprender de los fundadores o simplemente crear mis propios hechizos? Deseaba tener una gran comprensión de la magia, así que tal vez estaré bien por ahora. De todos modos, 50 años no son nada cuando eres inmortal. Después de contemplar qué hacer, decidí simplemente viajar y practicar lo que pudiera por mi cuenta, tal vez hacer algo de magia con nórdico antiguo en lugar de latín. Había comenzado a diseñar un ritual del 7, sabía que el 7 era un número místico, se mencionaba en alguna parte de Harry Potter, no estoy seguro, pero sabía que lo era. Quería que el ritual me ayudara a conectarme con Ratatoskr y otros animales, tal vez otras 6 cosas, después de todo era un ritual de 7. Y necesita 7 tipos de ingredientes diferentes y 7 de cada uno. Me iba a llevar algo de tiempo pero lo tenía de sobra. Todavía había estado entrenando con V, pero después de mi despertar, fue más mutuo que ser golpeado, la percepción mejorada ayudó, pero aún así él me superó. Realmente nunca hicimos todo lo posible el uno contra el otro, solo usamos nuestras habilidades, no la fuerza letal. Fue uno de los días que estábamos riendo y bromeando mientras entrenábamos en el patio, que algo inesperado sucedió, una flecha salió disparada por el aire y golpeó el terreno entre nosotros. Ataque. Era lo último que quería escuchar mientras me divertía con Nube. Luego, más y más flechas comenzaron a cubrir el cielo, bloqueando la luz del sol. Enemigos de V. Necesitamos ayudar. Le grité a V que ya se estaba preparando para matar a quien quiera que estuviera atacando la granja. Tenía una mirada enloquecida en sus ojos, levantó su hacha y con un rugido atronador gritó por Balaya. Y corrió a la primera señal de un enemigo. Yo estaba justo a su lado corriendo hacia los viles guerreros sonrientes, un hombre a caballo cabalgaba por las granjas, matando todo lo que se cruzaba en su camino. Cuando lo vi derribar a una señora mayor que vivía en una granja cercana a la nuestra, algo dentro de mí se rompió y lancé mi hacha con todas mis fuerzas hacia la criatura con piel humana. Mientras volaba por el aire, rasgando el viento en su camino, finalmente se abrió paso en su espalda, cayó al suelo y la sangre brotó de su herida. Continué corriendo hacia él sacando mi seax, cortando a cualquiera que pudiera ver, todo se convirtió en una mancha de sangre y gritos de dolor que resonaban en la distancia. Cuando lo alcancé, le pisé la espalda y saqué mi hacha, alguien se me acercaba sigilosamente, Ratatoskr saltó hacia él y le arañó los ojos. Girando seax en la mano, le corté la garganta, la sangre rociada sobre mi cara fría fue lo último que vio con terror en sus ojos. Seguí caminando hacia la ciudad, tenía que asegurarme de que Brander y Frida estuvieran a salvo. Cuando llegué allí la sangre corría como un arroyo por las calles, las súplicas gritaban y el sonido de la muerte los acompañaba. Fue entonces cuando lo vi tirado en el suelo con flechas, atravesándole el cuerpo y Frida estaba a su lado cubierta de sangre y tierra. Ambos estaban muertos, mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, ya era demasiado tarde. La angustia me consumió y un rugido salvaje salió de mi garganta. Malditos bastardos. Los mataré a todos. Me abrí camino a través de los cuerpos de los enemigos como un tornado de matanza, mi hacha desgarraba extremidades, mi seax cortaba la piel y mis patadas rompían huesos. Una vorágine de locura que dejó cadáveres a su paso.
Un hombre alto de cabello castaño cubierto con pieles de animales se acercó a mí con una sonrisa salvaje en el rostro, estaba disfrutando del espectáculo. Me asqueaba, ¿cómo podría alguien disfrutar matando a ancianas y niños inocentes? Hombres y mujeres vikingos estaban envueltos en una sangrienta batalla por sus vidas, iguales por derecho propio para la supervivencia, incluso yo quizás podría apreciar la sensación de alegría de ganar una batalla a muerte, pero no matar a alguien indefenso. Chico. Ven a luchar contra Toral. Gritó de alegría, ni siquiera presté atención a sus palabras mientras soltaba mi hacha de tu agarre en un movimiento giratorio, navegó por el aire y su cuello. Su rostro todavía tenía esa sonrisa sin siquiera darse cuenta de que ya estaba muerto, vio su propio cuerpo caer al suelo. Él mató a Toral. Atrápenlo. Escuché a otro hombre gritar mientras un grupo de 5 intentaba rodearme. No les di la oportunidad y me lancé hacia el que estaba más cerca y le clavé mis axe en la sien, haciendo girar su cuerpo conmigo. Lo usé para recibir un golpe desde mi izquierda y un hacha se atascó en su hombro. Aproveché ese momento, empujando el escudo de carne hacia el atacante. Su peso muerto desequilibró el equilibrio del hombre y cayó de espaldas inmovilizado por su camarada muerto. Los otros 3 enemigos se sorprendieron pero no me importó, le lancé mis axe al tipo detrás de mí, y recogí su arma mientras la soltaba, era una espada, doblando ligeramente mis piernas me puse en posición de defender a los 2. Que había salido de su estado de shock mental. Sin embargo, antes de que uno de ellos tuviera la oportunidad, una espada le atravesó el pecho. Y lo miró con agonía. No te atrevas a lastimar a Fenrisulf. Fue todo lo que escuché mientras la sangre del enemigo borboteaba de su boca y Astrid estaba detrás de él. Me encargué del otro, él optó por un golpe hacia abajo con una espada que paré y lo apuñalé en la garganta, estos guerreros parecían aficionados, nada como V. Ibar. Astrid, ¿estás bien? Gracias a Odín. Dije mientras apuñalaba al hombre inmovilizado y el alivio me invadió cuando vi que el enemigo comenzaba a retirarse, perdiendo al mejor guerrero. Toral empañó su moral y después de que los 5 que contraatacaron cayeron, debieron haberse dado cuenta de que era inútil. Birka tenía unos cientos de guerreros, pero el enemigo parecía un pequeño grupo de asalto de aproximadamente 50 personas. Por supuesto que sí, esta no es mi primera batalla. ¿Dónde está V? Preguntó con impaciencia. Está por allá, respondí señalando a V con algunos más, estaban limpiando a los rezagados. Cuando la adrenalina dejó de correr por mi cuerpo comencé a sentir náuseas, mirando a mi alrededor la masacre que había dejado, más de 10 cuerpos quedaron en el camino que había tomado. Me incliné y vomité el contenido de mi estómago. No me sentí culpable por lo que había hecho, era necesario que merecieran la muerte por sus hechos, pero creo que ser una persona que no había quitado una vida antes en ambas vidas me afectó. Te acostumbrarás, Fenrisulf. Siempre es difícil la primera vez, escuché decir a V mientras se dirigía hacia nosotros con algunos siguiéndolo. ¿Esa fue su primera vez? Fue increíble. Nunca había visto a alguien tan consciente de su entorno en la batalla. Escuché a otra persona decir pero no pude verla porque todavía estaba desdichado hacia el suelo. V, ¿estás bien? Esa era Astrid. No podía olvidar su voz. Limpiándome la boca con la mano, me levanté y escupí lo que quedaba en mi boca, estaba asqueroso. Por supuesto que soy Astrid, pero gracias a Odín tú también lo eres. V sonaba liberado de preocupación como si el peso del mundo se hubiera quitado de sus hombros. Esta cosita me ayudó. O me habrían atravesado con flechas, dijo, sosteniendo su mano con el brazalete que había hecho sonriendo. Así que funciona, bien. Finalmente logré decir algo, pero luego recordé que mis amigos habían sido atravesados con flechas. Miré hacia el centro de la ciudad, algunos edificios estaban en llamas y había cadáveres esparcidos por las calles, siendo Brander y Frida. Empecé a caminar mientras mi rostro se contraía de tristeza. Astrid iba a decir algo cuando escuché Fenris, pero V la interrumpió poniendo una mano en su hombro mientras yo pasaba junto a la multitud que se había reunido hacia mi caído. Amigos. Cuando llegué a sus cuerpos, me agaché y los coloqué como si estuvieran abrazándose en un borde cubierto de hierba a un lado. Sintiendo que deberían estar eternamente juntos, extendí mi mano y comencé a empujar toda mi magia hacia el suelo y sus cuerpos sin vida. Mientras la multitud observaba cómo una pareja de un joven y una mujer eran arrastrados al suelo, un árbol joven surgió del suelo y comenzó a crecer rápidamente, girando y girando mientras corría hacia el cielo.
Después de unos minutos de silencio, un gran árbol se alzó alto, con el tronco partido en dos en la base y enrollados uno alrededor del otro como amantes abrazados. Ahora se alzaba un tejo, siempre verde y envejeciendo en su lugar. Descansen bien, amigos míos, espero que este tejo permanezca en el tiempo y cuide este mundo antes de que se reencuentren en los pasillos del Valhalla, lloriqueé mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Es hermoso. Fjorgyn estaría orgulloso. Escuché la voz de Astrid mientras dejaba escapar un aullido hacia el cielo que se oscurecía mientras las nubes bloqueaban la luz del sol y la lluvia comenzaba a caer en cascada sobre nosotros como si el mundo llorara por la pérdida de vidas resultante del conflicto de hoy. Capítulo 10. Partiendo unos días después del ataque y de que los muertos fueran enterrados en el mar, Fenrisulfr estaba en la granja hablando con Ivar y Astrid. Oye, quiero viajar y explorar nuevos lugares, vendré a visitarlos todos los años si puedo, dije con una sonrisa hacia los tres, fue forzado pero no podía estar malhumorado para siempre. Necesitaba alejarme de aquí, perder a mis amigos me hizo pensar en mi inmortalidad, vería a muchos de mis amigos envejecer y morir mientras yo seguía siendo joven, incluso si los convirtiera en hombres lobo, tal vez solo les quedara un poco más de tiempo. Durante su vida, no se volverían inmortales, lo cual fue decepcionante. Incluso si pudiera hacer el elixir de la vida, no es la verdadera inmortalidad, se volverían dependientes de él más adelante en la vida y necesitaría hacer la piedra filosofal. No tenía idea de cómo hacerlo. Necesitaría estudiar alquimia, pociones y transmutación, pero nunca se dijo en nada mágico a nivel mundial como se creó, tal vez Nicholas Flamel lo hizo por accidente. De todos modos, volviendo a irme, había decidido comenzar mi viaje hacia Inglaterra y esperar a que comenzara Hogwarts, acercarme a Merlín y aprender todo lo que pudiera sobre magia. Probablemente necesitaría una varita para ser visto como un mago en Inglaterra, pero no la necesitaba, en realidad había creado mi propio amuleto Gryffindor pero estaba en el antiguo nórdico Kljuza, y era más como una hendidura que un corte. Usé un movimiento de corte con mi mano, fue entonces que me di cuenta de que los hechizos necesitaban tres cosas: intención, voluntad y control. El uso previsto del hechizo, la voluntad de realizarlo y el control de la magia suministrada. Me tomó un tiempo entenderlo, pero pude atravesar la madera con bastante facilidad. Intenté Gryffindor pero fue incómodo decir que no estaba acostumbrado al latín, debe ser el acento o algo así. Realmente no era bueno en ningún otro idioma. Sabía hablar inglés moderno, pero eso era inútil en la época actual. Otro amuleto que comencé a crear fue el amuleto de extensión Ginun Boxtro que usé en la bolsa de mi cinturón, ahora podía contener 100 veces más, usé signos con las manos. Al igual que Witchers para incorporar hechizos, funcionó bien, pero sin una varita para enfocar no fue perfecto. Volvamos a mi conversación con Astrid, e Ivar. ¿Qué quieres decir con que si puedes, lo harás? Sabía que querrías irte después de que todo estuviera limpio por aquí, lo siento, Fenrisulfr. Sé que no tenías muchas personas con las que te llevaras bien, pero por favor no lo hagas. No dudes en volver a vernos. Astrid continuó con una sonrisa triste. Sí, siempre eres bienvenido aquí, Fenrisulfr, tu familia, así que no seas un extraño, sé que puedes cuidarte y quieres emprender una aventura, confesó Felizmente. Los mundos son un lugar enorme, Fenrisulfr, he estado en muchos lugares pero no puedo decir que lo haya viajado todo. Tal vez puedas en tu vida, me quedaré por aquí y me aseguraré de que todo salga bien en tu lugar, proclamó Ivar, golpeándome el hombro en un gesto tranquilizador. Gracias, Ivar, eso liberó algunas de las preocupaciones que tenía, y Astrid, iré a Yule y me daré un festín todo lo que pueda, pero si estoy muy lejos puede que no llegue a tiempo, los mares no siempre están será mejor que sigas entrenando o te aplastaré cuando te vuelva a ver, les aseguré con una sonrisa genuina, la primera después de la redada mientras salía de la casa y seguía mi camino. A los vikingos no parecía importarles la muerte, y realmente no debería saber lo que pasó después, irían a Valhalla o dependiendo de sus hazañas. Aunque no pensé que asesinar a los ancianos fuera lo correcto. Deberían morir en sus camas a su debido tiempo. Pero eso no era realista, esta época estaba llena de matanzas y guerras y probablemente me enredaría en algunas a lo largo de los siglos, fui ingenuo al pensar que no mataría a nadie que se cruzara en mi camino e intentara usarme. Simplemente enviaría sus restos a la Tierra y usaría sus vidas para mejorar el planeta en nombre de Gaia, como la mayoría de los belicistas que usaron el nombre de Dios para la guerra.
Me alegro de que el cristianismo no se esté extendiendo por Europa en este momento, porque él no es mi profeta y ese no es mi Dios. Ningún Dios es omnipotente y que la humanidad sufra a sus hijos. Si Él es todopoderoso, ¿por qué tenemos libre albedrío? Si Él lo sabe todo, ¿por qué no lo somos los humanos si estamos hechos a su imagen? Al menos los dioses en los que creo no son perfectos, son humanos en algunos aspectos. Odín es codicioso, Zeus es orgulloso, pero todos mueren de alguna manera. Ningún dios es todopoderoso, tienen sus pros y sus contras, al igual que los humanos. Ya había empacado mis cosas, había olvidado mi hacha después de la batalla. Lo encontré pegado en la pared de alguien, tuve que disculparme y ayudar a reparar el daño que había causado. Fue entonces cuando comencé a querer aprender el amuleto reparador, pero de todos modos lo hice a mano. Ratatosk también estaba bien, lo había olvidado después de la batalla, cuando estaba llorando por mis amigos, él había estado hurgando entre los cadáveres y regresó con una piedra de color rojo oscuro, era áspera y suave al mismo tiempo con los bordes rectos, no parecían naturales y se sentían mágicos. Se escabulló después de dejarlo caer en mi bolso sin que yo me diera cuenta. Traerme algunas otras cosas que había robado de los cadáveres, algunas runas y un cuchillo pequeño que sabía que incluso podía usar, era así de pequeño, sería una buena herramienta para crear runas. Estaban todos en mi bolso con algunas otras cosas que no había podido revisar. Empaqué liviano y me llevé el hacha y el seax, todo estaba en mi bolsa. Dejé mi arco porque decidí viajar como un lobo por un tiempo, no como mi enorme lobo de 15 pies de tamaño normal, no quería que lo cazaran. Mi primer destino después de partir serían las montañas de Noruega, tal vez podría ver un dragón Ridgeback noruego en mis viajes. Siempre quise ver un dragón, si la leyenda de Sigurd fuera real, probablemente eso fue lo que mató. Y tal vez encuentre otros hombres lobo y vea dónde me opongo a ellos. Sé que estaban en la aldea de donde eran los Mikaelson. ¿De qué otra manera Klaus era un híbrido? Después de dejar el pueblo me transformé con algunas dolorosas fracturas de huesos, no tan graves como la primera vez, creo que la constitución de mi cuerpo ayudó con eso. El escenario de correr a través del bosque hacia el sur. Nadé hasta el continente en mi viaje. Capítulo 11. A lo largo de los años. Mientras nadaba hacia tierra firme, Ratatosk me utilizó como un barco, se sentó sobre mi cabeza y me guió con las orejas. Es un buen trabajo. Me gustó el pequeño, porque era divertido, porque probablemente mataría a cualquiera que me arrancara las orejas, no fue agradable. Cuando llegamos a tierra firme eché a correr hacia Noruega. No viajaba a toda velocidad, tomándome mi tiempo cazaba alces ahumados y cocinaba la carne para comerla cuando tenía hambre. A Ratatosk le gustaban las bayas y las nueces, no comía carne. Guardé la piel y la convertí en cuero durante aproximadamente una semana e hice algunos tirantes que grabé con runas. Más tarde, todavía estaba estudiando magia rúnica y había progresado un poco, creé 5 piedras rúnicas de energía que cuando se colocaron en un patrón de pentágono con palos inscritos con runas de iluminación y paz, creó un vórtice de energía mágica que podía alimentar hasta mi núcleo. También me acostumbré a mi transformación y ahora podía hacerlo en segundos, incluso entendí mejor la transformación parcial, podía transformar cualquier parte de mi cuerpo si quería, tener una forma bípeda era práctico para pelear, así que también lo había aprendido, medía 8 pies de altura en mi estado Lican, como había comenzado a llamarlo. Mi forma de lobo podía medir 10 pies, pero elegí andar como un lobo de tamaño normal. Viajar a través de bosques y llanuras cubiertas de hierba, ver las diferentes plantas y animales deambular a través del ciclo de la vida, fue pacífico y disfruté viendo pasar la vida. Estuve corriendo durante algunas semanas y llegué a Noruega. Viajé por muchos pueblos e incluso tuve un encontronazo con algunos vikingos, pero no fueron rival para mí, murieron rápidamente y se convirtieron en alimento para las plantas. Me había vuelto más fuerte que cuando ocurrió el ataque, mi velocidad también había aumentado un poco. Me estaba volviendo más fuerte cada día un poco, pero fue una mejora, mi percepción no había cambiado, pero mientras practicaba magia y la enfocaba en mis ojos noté que mi vista cambió, podía ver en la oscuridad y percibir el aura mágica como colores, fue Ratatosk quien noté que su energía mágica era de un amarillo pálido y era reconfortante mirarla mientras se movía a su alrededor, también examiné la piedra roja que me trajo, el aura mágica que tenía era de un profundo tono púrpura y estaba girando rápidamente. Pensé en hacer una runa de entrada con ella, pero decidí no hacerlo todavía. Quería estar lo más preparado posible cuando entrara en Pangea. Mientras viajaba también comencé a pensar en las personas que quería conocer cuando tuviera la oportunidad.
Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Mozart, Darwin y algunas otras figuras notables que conocía, además de las figuras mágicas. A lo largo de los siglos, también había pensado en los pasatiempos que quería adquirir, la música era uno de ellos además de la cocina, me estaba cansando de comer comida sencilla asada en una fogata y con mi bendición podía cultivar verduras, hierbas y especias, pero en la época en la que estuve no había mucha variedad. A lo largo de los siguientes años, exploré la mayor parte de Noruega, regresé a Birka para Navidad varias veces y les di algunos regalos a Astrid y V, principalmente algunos trabajos de cuero que había hecho, le hice a Astrid un bolso de cuero. Pieza de pecho con un intrincado diseño de lobo y a ella le encantó. V consiguió una funda nueva que hice. Ahora tenía 20 años y no había muchos cambios. Apenas había envejecido desde que desperté. Todavía tenía la misma altura, alrededor de 6 pies y todavía había mantenido mi cabello corto. Lo más notable fue mi rostro. Parecía más maduro que el aspecto de adolescente que tenía antes, me dejó una ligera barba pero seguí cortándola. V y Astrid tuvieron un hijo mientras yo estaba fuera un año y lo llamaron Egil. Era una cosita ruidosa que siempre gritaba cuando yo estaba cerca. No debo agradarles a los niños, les había regalado minerales metálicos que encontré durante mi viaje para que pudieran comerciar y vivir lo suficientemente bien por un tiempo. Egil ahora tenía 4 años, V había comenzado a entrenarlo como lo hizo conmigo hace tantos años, no era tan malo, pero V lo había comparado conmigo, por lo que Astrid lo había reprendido profusamente. Al parecer, yo era especial, ella no tenía idea de cuánta razón tenía en realidad. Vine a este mundo por la muerte y la ayuda del panteón, nadie aquí en esta tierra puede decir eso aparte de mí. Quizás dentro de unos años venga alguien más, la muerte sí lo mencionó cuando salía de su oficina. Volvería para Navidad. 7 años viajando y nada había cambiado desde que me fui. Cada vez que regresaba a Birka visitaba el Tejo de los Amantes, como la gente empezó a llamarlo. Les conté mis historias e incluso coloqué piedras rúnicas para enriquecer el árbol con magia, las piedras estamos protegidas contra robos para que nadie más que yo pueda quitarlas. Eso es algo que había aprendido a lo largo de los años, había agregado más runas a mis brazaletes y esa era una de ellas, no quería que alguien robara un brazalete que podía cargar poderes mágicos y crear barreras. Ratatoskr permaneció igual, lo cual me pareció fascinante porque sobrevivió a una ardilla roja normal. Quizás sea porque es una criatura mágica. Sinceramente no lo sabía y no me importaba realmente, él era mi compañero y cuanto más tiempo permaneciera a mi lado mejor, tenía una habilidad especial para encontrar cosas y robar, como un ladrón del tamaño de una ardilla. De todos modos, en la fiesta de Navidad, cuando le contaban historias a Egil, mencionaron la incursión de Birka y mi primera batalla. Intentó decir que yo era un debilucho por vomitar después de haber matado a alguien, pero luego Astrid le hizo matar un pájaro y rompió a llorar. Egil, ese era solo un pájaro, los comemos regularmente, ahora piensa si ese era un hombre que podía tener esposa e hijos, mencioné mientras su rostro palidecía, sé que eso es lo que pensé, suspiré con una mirada de complicidad en mi rostro, me di cuenta de que estaba pensando en todo lo que un hombre podía hacer en su vida, eso lo había hecho después de la batalla. No es fácil la primera vez, pero es una cuestión de vida o muerte en la batalla, te acostumbras después de un tiempo y no me siento culpable. Si hubiera mostrado misericordia, podrían haberme apuñalado por la espalda. La misericordia es solo para unas pocas personas seleccionadas y hay que tener cuidado incluso entonces, afirmé con los brazos cruzados y los ojos cerrados, recordando un Olmgan, duelo, en el que había participado hace unos años. Su nombre era Ulfric y parecía un hombre con honor e integridad, pero tan pronto como me uní a la pelea y le ofrecí misericordia, trató de cortarme la garganta por detrás. Si yo era un hombre normal y no le dio un cabezazo en el nariz, podría haber muerto, realmente fue una pena, él era un hombre leal al Jarl local pero era mezquino e irrespetuoso, así que murió con un golpe de mi hacha. Les conté a V y Astrid las historias de mi viaje y ellos le contaron a Egil algunas, pero no todas. Le gustó la historia de los amantes del Tejo, aunque para él era como una historia de los dioses. Egil realmente no me admiraba, admiraba a su padre al igual que yo. Capítulo 12. Volver a viajar. Ifae después de Navidad, decidí partir de nuevo, esta vez hacia Finlandia, todavía era invierno, por lo que la nieve cubría el suelo y cubría los árboles. Finlandia era un lugar hermoso incluso en invierno, pero cuando comenzó la primavera y el frío comenzó a disminuir y la vegetación comenzó a mostrarse, fue lo más hermoso.
Lo curioso de la primavera por aquí, había un mes de diferencia en el sur, hacia el norte todavía era invierno. Mientras viajaba, conocí a un grupo de personas, eran extremadamente atractivos, con piel brillante y un atractivo peculiar. Prácticamente vivían con la naturaleza y parecían prosperar en ella, hacían cabriolas con entusiasmo, la felicidad rezumaba de ellos, su aura mágica era similar entre todos ellos, tonos de verde y amarillo. Eran hadas, no del tipo de los cuentos de hadas, no humanoides y poderosos. No hablaban mucho pero sabía que se estaban comunicando telepáticamente. Parecían estar en paz conmigo, tal vez porque yo también estaba bendecido por la naturaleza. Conocí a una pareja que eran los líderes de la tribu, la esposa era Nisa y el esposo Elfric. Me enseñaron algunas de sus manipulaciones de la naturaleza en forma de fotoquinesis, la capacidad de canalizar la naturaleza para formar una luz. Podría explotar, crear ilusiones y romperlas y revertir o eliminar hechizos, dejar a una persona inconsciente o devolverla, sellar barra desterrar, reflexión pasada y una forma de fuego natural. Era un poder útil si me preguntas. Mi poder palidecía en comparación con el de ellos probablemente porque no era un hada, pero podía usarlo de alguna manera. Podría cargar una bola de luz del tamaño de un puño, disparar cosas a distancia, sellar a una persona y una pequeña llama verde, pero no podría crear ilusiones, la magia compensaría eso, no es que necesitaría ilusiones, pero podría resultar útil algún día. Tampoco podía usar la telepatía, pero la legitimidad lo compensaría cuando la aprendiera en el futuro, de todos modos no tenía prisa por escuchar los pensamientos de los demás. Mi luz era de un color diferente al de las hadas, siendo una mezcla de blanco y negro, como una batalla de luz y oscuridad. Después de unas semanas con las hadas, le pedí a Elfric una muestra de su sangre. Al principio se mostró reacio, pero le conté sobre una profecía que había escuchado. Una criatura de la oscuridad se alimenta de la sangre de la luz, básicamente los vampiros instan a alimentarse de ellos. No era una profecía pero podría ayudarlos en el futuro, sabía que se agotarían cuando un vampiro se cruzara con ellos. Con la muestra de sangre, podría crear True Blood, una bebida de sangre sintética para salvarlos. Esto haría que los vampiros fueran inmunes a la luz solar durante un corto periodo de tiempo, podría ganar mucho dinero con los aquelares que aparecerían en todo el mundo. Incluso si tuvieran anillos de luz diurna, la sangre lejana era como alcohol para ellos. Esto no ayudó con los otros tipos de sangre. Necesitaría muestras. Quería recolectar sangre de dragón y ver el efecto que tenía en ellos, tal vez se volverían resistentes al fuego o simplemente se volverían más poderosos física y mágicamente. Pero de todos modos tomaría tiempo e investigación comenzar a desarrollarlo, estaba a unos años de que se crearan vampiros así que tenía tiempo. Después de un tiempo y algunas festividades para celebrar la llegada del verano, me puse de nuevo en camino por Escandinavia. Llegué a una cueva que brillaba con la luz reflejada en los cristales que crecían en las paredes y decidí recolectar algunas, tal vez hacer algunas piedras rúnicas con los cristales multicolores. Tenían un brillo hermoso que eclipsaba al sol, una vista mística si alguna vez vi una. No sabía cuándo pero Ratatoskr había robado algo raro, era un hueso que parecía desfigurado, doblado y retorcido. No pude distinguir qué tipo de hueso era, ni de qué era ni dónde. Parecía inflexible en que lo conservara, así lo hice cuando dejé de intentar deshacerme de él estaba saltando arriba y abajo como si hubiera ganado un premio, lo que a veces es confuso. Ratatoskr incluso se había beneficiado de que las hadas le alimentaran con una valla única que nunca había visto antes y su aura se volvió más oscura, ahora era más de un color miel. Parecía mezclarse con la naturaleza y camuflarse cada vez que quería robar algo, nunca intenté detenerlo, siempre traía cosas interesantes. Finalmente revisé todas las cosas que había coleccionado y una era un cuerno para beber, tallado con runas e incrustado con un metal rojizo que pulsaba con poder mágico. Cuando lo llené con un jugo de frutas que había hecho con varias bayas, parecía que nunca se vaciaba, un vaso sin fondo o un cuerno, por así decirlo. También había traído una runa inútil, parecía mágica pero no hacía nada cuando se le suministraba energía, creo que simplemente le gustaba robar cosas. No había sucedido mucho más aparte de mi encuentro con las hadas, pero en ese momento simplemente estaba viajando tranquilamente. No había visto ninguna criatura mágica todavía, pero mi núcleo mágico había comenzado a solidificarse y ahora era como niebla en lugar de gas.
Esto aceleró mi velocidad de lanzamiento y la cantidad necesaria para los hechizos. Mi efecto Kljuza había aumentado y el corte estaba más limpio ahora, más como un corte suave en lugar de una lágrima, y ahora tenía un brillo rojo alrededor de mi mano en el corte. Movimiento. También intenté crear un hechizo de corte Vitle básicamente Cincel y de alguna manera lo logré, pero mi control no era lo suficientemente bueno para las runas. Eran demasiado profundos en ese momento y ya había desmoronado suficientes piedras/cristales por ahora.